Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echa las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día jueves vocacional, jueves sacerdotal. Oramos siempre, como es costumbre, rogando al Señor, al dueño de la viña, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a su viña, como bien lo refiere la palabra de Dios. Sea el Señor el que siga tocando el corazón de jóvenes valientes, arriesgados, que quieran iniciar su seguimiento, que quieran iniciar su preparación para la vida religiosa consagrada, para la vida sacerdotal. Hoy, mis hermanos, habla el texto bíblico de la pesca milagrosa, como se conoce en algunos pasajes y algunas interpretaciones. Es el Señor el que da la orden a Pedro, y Pedro, por medio de la obediencia, hace lo que el Señor le dice. Obediencia, una palabra clave fundamental para reflexionar en este pasaje bíblico de Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Recordemos que la faena del apóstol, de aquel pescador, de aquellos hombres que trabajaban, había sido durante toda la noche. Habían estado bregando, echando las redes, y ya era el amanecer y no habían podido pescar nada. El pescador que sabe que en la noche es donde viene la abundancia y donde pueden pescar bastante. Sin embargo, pasaron la noche en blanco, en limpio, y no habían agarrado nada. El Señor entonces pide prestada la barca de Simón Pedro, y luego de enseñar, de predicar la palabra de Dios, pues luego ordena al apóstol, a Pedro, para que reme más adentro, para que vaya más adentro en el mar y para que eche las redes. Y así como el Señor le dice a Pedro, él dice: «Señor, nos hemos pasado toda la noche como un pescador experto, nos hemos pasado toda la noche bregando y no hemos pescado nada. Sin embargo, Señor, yo voy a creer en lo que tú dices, yo voy a obedecer tu palabra y voy a hacer lo que tú mandas». Y así lo hace. Efectivamente, la pesca es tan grande, tan abundante, que tienen que llamar a sus compañeros, a sus socios, para que vengan a ayudarle. Y las dos barcas se fueron repletas. Así es como Pedro reconoce en Jesús aquel enviado de Dios, y por eso él tiene miedo en su corazón y le dice: «Apártate de mí, Señor, que yo soy un pecador». Era el asombro, el miedo, el terror por el que el discípulo estaba pasando. Sin embargo, el Señor le dice: «No tengas miedo, de ahora en adelante ya no serás solamente un pescador, sino que también serás pescador de hombres. De ahora en adelante tú serás pescador de hombres». Así es en la vida, constantemente el Señor está pasando por nuestra existencia, dándonos algunas indicaciones para que nuestra faena sea cada día mejor, para que en nuestra vida haya abundancia. Pero para que haya abundancia es preciso cumplir lo que el Señor nos dice, cumplir la palabra de Dios. Siempre para obrar el bien, para practicar la justicia, la caridad, es bueno que seamos obedientes a esa palabra de vida, de salvación que el Señor nos da a cada uno de nosotros.
Pedro lo dice, Pedro experto pescador dice: Señor, solo porque tú lo dices lo voy a hacer. En esa confesión que Pedro hace de obediencia, ahí es donde el Señor actúa, y por eso viene la abundancia. De ahora en adelante ya no serás un pescador común y corriente, sino que vas a ir de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, predicando esa palabra de vida, de salvación. Vas a ganar a muchos para el reino de los cielos. Vas a predicar la palabra de Dios. Ese va a ser tu anzuelo, tu red. Ahí es donde vas a llevar ese mensaje que va a ayudar a cambiar la vida de muchos. Y entonces a partir de ahí es donde hace el llamado al seguimiento. Dice que dejándolo todo, Pedro, Juan, Santiago, los hijos de Zebedeo, pues también decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús. Es una llamada que el Señor hace también hoy, un llamado vocacional de manera distinta como los otros evangelistas lo presentan. Hoy el Señor, por medio de acciones, primero la predicación, segundo el subirse a la barca, de dar confianza al discípulo, y tercero de ordenar, de pedir que sean obedientes a los proyectos de Dios, pues es la forma que utiliza Jesús para llamar a estos discípulos, los tres primeros que siguieron al Señor: Pedro, Santiago y Juan, que son los primeros que se sumergen en esta aventura de seguir a Cristo Jesús para ser pescadores de hombres y dar fruto abundante. Roguemos pues entonces al Señor para que Él nos siga llamando, nos siga conquistando, nos siga enamorando por medio de su palabra, de sus actos, y podamos dar nuestro corazón obediente a la palabra de Dios para seguirlo con alegría, y al lugar donde vayamos que reflejemos la alegría de Cristo y el llamado que el Señor hace también para otros. Que seamos buenos pescadores para seguir atrayendo a los caminos de Dios a muchas personas que quizás se encuentran alejadas. Roguemos pues a nuestro Padre Celestial y pidamos por aquellos hermanos que nos piden oración. Aquellos que están en la clínica, en el hospital, en la casa, recuperándose, están enfermos, los cuidan sus familiares. Dios y la Santísima Virgen María sea su auxilio, su fortaleza, y les conceda el don de la salud. También rogamos por aquellos hermanos nuestros que están pasando pruebas, tribulación, dificultad, tristeza en su corazón porque han perdido a un ser querido. Dios y la Santísima Virgen María también sea quien les dé esa fortaleza para entender que ya no están, sino que por medio del Señor ahora les acompañan desde el cielo. Sea el Señor el que les conceda su fortaleza. A nuestros hermanos que hoy cumplen años en este proyecto de vida, el Señor los colme y los llene de bendiciones, y siempre, siempre el Señor permanezca orientando y guiando su vida para cumplir la voluntad de Dios. Recordemos siempre ser obedientes a los mandatos del Señor. Roguemos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los admita en la asamblea de los santos y elegidos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Virgen María les bendiga.